Bueno, pues entonces vamos a ponernos en presencia de Dios porque pues ya ven cómo está todo el asunto bien difícil en todos los temas, en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, vamos a persignarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, Dios mío, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos en esta ocasión para conocer un poco más sobre ti, para conocer sobre tu palabra. Espíritu Santo, que eres Dios y siempre nos acompañas, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus caminos para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Comenzamos, mis estimadas compañeras. Pues vamos a ver ahorita el tema, cómo lo pusimos ahí. El El culto tema. no se debe hacer solamente a Dios. Exactamente, pero más que nada es una pregunta. Es como un cuestionamiento que nos Ah, ya, culto. El tema principal es el culto, porque hay diferentes sí. tipos de culto, no nada más uno, ¿no? Entonces, el culto no se debe hacer solamente a Dios, o es decir, no es que nada más a Dios le debemos dar culto, pues no. Ahorita vamos a descubrir por qué. Ya lo sabemos, pero vamos a ir poco a poco disgregando todas estas partes de la explicación para que también nosotros conozcamos la forma de poder entenderlo mejor desde varios puntos de vista y además también poderlo explicar a las personas a quienes queremos hablarles sobre estos temas, ¿no? Es importante esto del culto. Este es el capítulo número 9 de el libro que estamos analizando y reflexionando, que es el libro El diálogo con los protestantes del padre Flaviano Amatuli. ¿Sí? Ya vamos en el capítulo 9. Ya sabemos que nuestros hermanos separados continuamente nos preguntan, ¿para qué sirven las velas? ¿Para qué sirven las veladoras? ¿Y por qué ustedes católicos adoran a los santos? Y luego se atreven a dar un veredicto, a hacerla de jueces y a decir y a determinar. Ustedes son idólatras porque adoran las imágenes. ¿Sí? Entonces, para poder contestar estas objeciones, es muy importante aclarar todo lo que se refiere al culto, teniendo en cuenta lo que dice la Biblia. Bien, las nociones generales sobre el culto. Primero, vamos a saber a qué se refiere el culto, ¿no? Vamos a aclarar esos términos y conceptos generales que se refieren a este tema que tenemos nosotros aquí, es el culto. ¿En qué consiste el culto? El culto consiste en un conjunto de actos con que se tributa un homenaje de honor, cariño y respeto hacia una persona o cosa. Otra vez lo repito. ¿En qué consiste el culto? El culto consiste en un conjunto de actos, o sea, es decir, un conjunto de actos con que se tributa un homenaje de honor, cariño y respeto hacia una persona o también una cosa, no solamente a Dios. El culto a Dios es específicamente, tiene su nombre y ahorita lo vamos a descubrir, y el culto hacia las otras cosas, a los santos, a los ángeles, incluso a la patria también, es otro tipo de culto, por eso hay que saber distinguir. Vamos a ir descubriéndolo poco a poco. ¿Por qué? Porque no es tan fácil de explicar ni es tan fácil de entender todo esto sobre el culto. Y aquí lo vamos a ver porque existen diferentes tipos de culto. Fíjense, hay desde el culto privado, hay distintas formas de clasificarlos y vamos a ir llegando hacia un punto donde nosotros podamos ir haciéndolo más comprensible esto. Fíjense, existen diferentes tipos de culto. Hay culto privado, al igual que culto público.
también hay culto civil, hay culto religioso, hay culto relativo y culto absoluto. Así es que no es tan fácil nada más generalizar en un solo tipo de culto, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. ¿El culto privado a qué se refiere? Se llama privado el culto que es realizado por gente particular. Ahora, el culto público. ¿Cuál es el Se culto público? llama público el culto que es realizado por una comunidad como tal. Ahí está. Culto privado por un agente particular. Culto público, pues es en comunidad, fácilmente, ¿no? Pero también hay culto civil. Esto se refiere a... Se llama civil el culto que es dirigido a todo lo que está relacionado con la humanidad, la patria, el grupo social o la familia. Ejemplo, ¿doy el ejemplo? Sí, adelante. La abuelita difunta que se recuerda cada año con ceremonias especiales. También el día 2 de noviembre o el aniversario de su muerte, los hombres ilustres o los héroes. Y ahí estamos viendo, ¿no? Alguna imagen. Y a todo lo que los simboliza. La bandera simboliza la patria o representa. La fotografía representa a la abuelita difunta, el monumento representa a Benito Juárez, etcétera, ¿no? Así es. Por eso nosotros podemos dar un culto civil a nuestra patria, a nuestra bandera. Por eso le rendimos respeto a nuestra bandera y no tenemos ningún problema para decir, eres idólatra porque le estás dando honores a una bandera o a la patria. No, eso no tiene nada que ver. Este es Nada que ver. un culto civil totalmente. Bien, ahora vamos a seguir. El culto religioso. Se llama religioso el culto que es dirigido a Dios y a las personas. Ese es el culto. Ejemplo, los ángeles y los santos o cosas. Ejemplo, la cruz, imágenes, etcétera. Todo lo relacionado con Dios. Así es, culto religioso pareciera que nada más es a Dios. Sin embargo, al hablar de culto religioso tiene todo, tiene que ver mucho con lo que no, con la religión, o sea, lo que nos religa con nuestro Dios. Y en ello también entran los ángeles y los santos, ¿sí? O también las cosas, la cruz, por ejemplo, nosotros tenemos la cruz como algo muy importante, como un testimonio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para recordarlo, ¿sí? Lo que Él se entregó por nosotros, ¿no? Imágenes también de nuestro Dios. Todo esto relacionado con Dios y no hay ningún problema en ejercer este culto religioso. Luego tenemos el culto relativo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se le llama relativo el culto que se dirige directamente a un objeto, pero termina en la persona o cosa que el objeto simboliza o representa? Y ahí viene un ejemplo. Cuando se rinde homenaje a la bandera o al monumento de Benito Juárez, se requiere honrar a la patria y al benemérito de las Américas, representados en la bandera o el monumento. Cualquier culto que se atributa a los símbolos, por ejemplo, la bandera, la columna de la independencia, etcétera, a las fotografías, imágenes, esculturas o reliquias, objetos relacionados con Cristo, la Virgen y los santos, eso es relativo. Eso es relativo. Podemos rendirle homenaje. Un culto relativo es rendirle homenaje, por ejemplo, a Benito Juárez, ¿sí? Se quiere honrar a la patria y al benemérito de las Américas, representados en la bandera o el monumento. No tiene ningún problema ese tipo de culto. Culto absoluto. Se llama absoluto el culto que se dirige directamente y termina en la persona o cosa que se quiere honrar. Es el culto que se refiere directamente a Dios, a la Virgen, a los ángeles, a los santos, a los seres queridos o a la patria. El culto también se puede dividir en tres clases. Hay tres clases de culto. El- Uno,
culto de latría o adoración. Culto de latría o adoración, ese sí es específicamente para Dios. Culto de latría. Luego tenemos, ahorita vamos a ver de uno por uno a detalle. Luego el número 2, Culto de Dulia. Dulía. O veneración. Ese culto de dulía o veneración es hacia los santos, hacia los ángeles, hacia las cosas sagradas. Luego, Culto de hiperdulía o veneración especial. ese es para la Virgen María exclusivamente, culto de hiperdulía o veneración especial. Ahí están los tres tipos de, tres clases de culto. Ahora vamos a ir cada uno explicándolo. ¿Qué es lo que significa, no? Así Cada es. uno. Por ejemplo, culto de latría o adoración. Es el culto que se debe solamente a Dios, porque solamente Dios es principio y fin de todo lo que existe. En realidad, adorar significa reconocer como ser supremo y por lo tanto aceptar su dominio total y absoluto y amar sobre todas las cosas. Y esto es posible solamente con Dios. Así es, culto de latría o adoración. Por eso, idolatría es una palabra compuesta, ¿no? Ídolo, falso Dios. O sea, culto a un falso Dios. Y ahora vamos a ver el número 2. Culto de dulía o veneración. Es el culto que se da a los ángeles y santos. En realidad, venerar no es lo mismo que adorar. Venerar significa respetar y honrar por algún motivo especial. Creo que eso ya lo hemos, pues, visto, ¿no? ¿Qué significa veneración? ¿No? Así Si es. se trata de culto religioso, se habla indistintamente de culto, dulía o veneración, y se refiere a los ángeles y a los santos. Si se trata de culto civil, héroes de la patria, seres queridos, hombres eminentes en las artes, la ciencia, etcétera, se habla solamente de veneración y no de dulía. Así es. El culto civil todavía entra a ser veneración, pero no es dulía. No adoración. Así es. Ajá. Ahora el número 3, que es para nada más para la Virgen María, es Culto de hiperdulía o veneración especial. Es el culto que se da solamente a la Virgen María por ser la Madre de Jesús, el Hijo de Dios y nuestro Salvador y Señor. Por esta razón, María tiene un lugar especial entre todos los ángeles y santos. Desde hoy todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Eso está en Lucas 1:48. Lucas 1:48, donde dice la Virgen María, desde hoy todas las generaciones me llamarán bienaventurada, y por eso nosotros le damos culto de hiperdulía o veneración. Por ejemplo, a Dios se le adora y a la Virgen María se le venera, ¿no? También a los santos se le veneran, pero ya vimos en qué estratificación está cada uno de ellos. Ahora, es el culto específicamente en la Biblia. Podemos encontrar bien con citas bíblicas el culto de adoración, que es para Dios, y el culto de veneración, que es para la Virgen María, como ya dijimos, los ángeles y los santos y personajes, ¿no? De la Biblia. Entonces vamos a ver cada uno. ¿Qué es adoración? Adoración en la Biblia, específicamente en la Biblia. Por lo que se refiere al culto de adoración, que se debe solamente a Dios, no hay ninguna duda, pues Él lo dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Está en Mateo 4:10. Mateo 4:10, acordémonos. Es uno de los mandamientos, ¿no? Sí, es una cita bíblica Sí, cuando cita Jesús, bíblica. el Espíritu Santo lo llevó al desierto después de ser bautizado, y al último acuérdense que lo tentó el diablo, Satanás,
y es donde dice Jesucristo, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Ujú. En esto estamos completamente de acuerdo, católicos y protestantes. Estamos de acuerdo. Solamente a Dios. O adoraremos a Dios. Así es. Veneración en la Biblia. Donde no estamos de acuerdo es en el culto de veneración que los protestantes niegan completamente diciendo que todo culto es de adoración. Aquí Allí no está. estamos de acuerdo. Así es, porque aquí está precisamente el pequeño detalle que ellos no comprenden, que en la Biblia existe un culto de adoración y un culto de veneración bien, bien clarísimo. Específico. Entonces ellos, si nosotros veneramos, por ejemplo, a los santos o a la Virgen, ellos piensan que estamos adorando, por eso dicen, ustedes adoran a la Virgen, y nosotros sabemos que eso no es adoración, ¿sí? Y No, creo que muchos católicos nos cansamos, ¿no? Muchas veces de decir que no es adoración. así es, y en la Biblia pues vamos a encontrar claramente donde los personajes bíblicos veneran en los casos que es diferente a Dios y adoran específicamente a Dios. Y cuando se comete el pecado de idolatría, pues precisamente ahí viene lo malo, ¿no? Pero nosotros eso lo sabemos muy bien o Sabemos distinguir. así es. Entonces lo vamos a ir viendo paso a paso. Pues bien, ¿en qué nos basamos nosotros, católicos, para admitir un culto de veneración distinto del culto de adoración? ¿En qué nos basamos nosotros? Aquí vamos a ver. En la misma Biblia. En realidad, la Biblia nos presenta un respeto especial hacia todo lo que está relacionado con él. Con Dios. Ángeles, santos, sacerdotes, templo, etcétera. Y esto es precisamente lo que llamamos culto de veneración. O sea que podemos venerar ángeles, santos, sacerdotes, templos, etcétera. Bien. Vamos a ver el culto de veneración también tiene a diferentes personas o cosas sagradas que podemos venerar. Culto de veneración podemos venerar a quién? A los ángeles. Podemos venerar héroes y santos del pueblo de Dios. Lugares sagrados, objetos sagrados. Templos, ¿no? Tiempos sagrados. Hay tiempos sagrados bien específicos. Tiempos sagrados, como el nacimiento de Jesucristo. La Navidad es un tiempo sagrado y así vamos a ver varios. Personas sagradas. Hay personas sagradas. ¿Quiénes son? Vamos a verlo en un momento más. Acciones sagradas. Hay acciones sagradas también. Vamos a ver ahorita los ángeles primero. Podemos venerar a los ángeles. ¿Podemos venerarlos? Sí, claro que sí. Son espíritus que desde un principio se mantuvieron fieles a Dios y siguen estando a su servicio como sus mensajeros para realizar alguna misión en favor de los hombres. Los ángeles son espíritus que desde un principio se mantuvieron fieles a Dios y siguen estando a su servicio como sus mensajeros para realizar alguna misión en favor de los hombres. Por eso los podemos venerar. Por ejemplo, en Tobías 5:4. A ver, vamos a leer Tobías 5:4 en la Biblia. ¿Quién nos ayuda? Ahí aparece uno de los ángeles, Tobías. Y si no mal recuerdo es el ángel San Rafael, pero vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leer un poquito de Biblia. Iglesia solamente reconoce algunos, no a muchos, como luego solemos escuchar que dicen que 12 ángeles o 7, no hace tantos inventos, ¿no? Así es. Pero la Biblia solamente a algunos reconoce y a esos debemos de venerar. ¿Cuántos son? Alguien sabe, ¿verdad? Sí, sí sabemos, los que están mencionados en la Biblia son 7, pero los únicos que sabemos sus nombres son de 3, ¿no? Miguel, Ángel Gabriel, Miguel, Gabriel, 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 Rafael, así es, y Rafael. Gabriel, Gabriel, Rafael y Miguel.
y Miguel. Y Miguel, son tres. Por aquí los puse, no sé si lo alcanzan a ver atrás en la diapositiva. Está San Miguel, acuérdense que es el... Este es San Miguel. Que le aplastó la cabeza y que La Ajá, cabeza al demonio. así es. Y luego por ahí encontré a San Rafael. es el de la No, no, San El Rafael del, salud, ¿no? es el de la es el salud, de la salud. el La que curó, salud. el que ahorita vamos a ver en Tobías. Y luego el otro es Sí, de la Anunciación a María. Cuando ¿Sí? le anunció a María que iba sí, a ser madre. A ver, Tobías 5:4. Gabriel. Sí, ya. A ver, Sí. adelante. Sí, dice. Tobías salió en busca de un hombre y encontró al ángel Rafael, pero no sabía que era que era ángel de Dios. Hasta Y ahí. le preguntó, ¿de dónde eres? Ajá. El joven respondió, soy uno de los hijos de Israel, tus hermanos, que ando en busca de trabajo. Ahí está, no, no le dijo luego, luego, ¿verdad? La historia está muy bonita ahí, tiene mucha enseñanza. Entonces ahí alcanzamos a ver al ángel San Rafael en Tobías 5:4. Luego en Mateo 1:20 vamos a encontrar otro de los arcángeles. A ver, Mateo 1:20. Va. 1:20. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. ese es el ángel Gabriel, que también le dio la anunciación, ¿no? A María y ahorita está hablando con José, José. ¿verdad? Luego en Lucas 1:26. 26. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, Ahí está, Gabriel, ahí está el ángel el Gabriel. nombre de Gabriel. Ahora en Hechos 8:26. 8:26. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo, dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Ahí está, un ángel del Señor. A ver, en Hechos 10:3. 10:3, adelantito. Hechos 10:3, sí. Dice, una tarde, alrededor de las 3, tuvo una visión de la que no pudo dudar. Un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba, Cornelio. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Le dijo, ¿qué pasa, Señor? El ángel respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Ahí vimos otro ángel, no da su nombre, pero bueno, es otro ángel, ¿no? Otro ángel, sí. Sí, a ver, en Hechos 12:7. De repente, la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. O sea, ahí está otro ángel. Ahí está otro ángel. Y ya después en Apocalipsis 12, como 12:7, acuérdense, o de 12:1 en adelante también aparece el ángel San Miguel, ¿no? Eh, haciendo batalla con el maligno. Bueno, y por eso, por lo tanto, merecen un honor especial. Sí, son espíritus que se mantuvieron fieles a Dios y bueno, por eso La nosotros iglesia lo venera. los Los venera. venera. Así es. Sucedió que Josué, estando también en los alrededores de Jericó, levantó sus ojos y vio a un hombre delante de sí con la espada desenvainada. Fíjense, vio a un hombre. Josué se dirigió a él y le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de los enemigos? El hombre respondió, no, soy el jefe del ejército de Yahvé y acabo de llegar. Josué se postró en tierra y dijo, ¿qué ordena mi señor a su servidor? El jefe, el jefe del ejército de Yahvé le dijo, quítate el calzado de tus pies, el lugar que pisas es santo.
Así lo hizo Josué. Esto es una cita bíblica en Josué 5, 13, 15. Pero aquí ya nos lo puso el padre Amatuli, ¿no? Ya lo leí. Aquí vamos a leer otra cita bíblica. Dios me ha enviado para sanarte a ti y a tu nuera. ¿Quién está hablando? Dice, yo soy Rafael. Ahí está el ángel San Rafael. Uno de los 7 ángeles. Ahí están los 7 ángeles, miren. Acuérdense de esta cita. Tobías 12, 15. Aquí menciona los 7 ángeles. Pero acuérdense que como en Hechos de los Apóstoles, no nos da el nombre. Nosotros nada más conocemos 3, ¿verdad? Me parece que son 3 nada más, con el nombre completo, que es de los que ya que decíamos. Entonces, uno de los 7 ángeles que tienen entrada a la gloria del Señor, San Rafael es uno, San Gabriel es otro y San Miguel, ¿verdad? Temblaron entonces y los dos cayeron con el rostro en tierra, llenos de terror. Esto está en Tobías 12, 15. Ahí está, hay que anotarla. Ya me la voy a anotar, yo no me acordaba. Es aquí donde se mencionan los 7 ángeles. Luego también podemos venerar a quién, héroes, podemos venerar a héroes y santos del pueblo de Dios, como quienes, ahorita los vamos a ver. En muchas partes del Antiguo Testamento encontramos alabanzas dirigidas hacia ciertos personajes de la antigüedad famosos por su heroísmo, sabiduría o santidad. Y si en la Biblia nosotros encontramos alabanzas dirigidas hacia ellos, quiere decir que nosotros también podemos alabarlos, podemos dirigirles una alabanza sin problemas, sin decir, no, es que lo estás poniendo más arriba de Dios, porque le estás dando una alabanza a esta persona, no, a este personaje bíblico, no. Aquí nos está diciendo que sí podemos venerarlo. Aquí. Que sus huesos reflorezcan en sus tumbas, que sus nombres se renueven convenientemente en los hijos de estos hombres ilustres. Sirácides 46, 12. Eso está en Sirácides como referencia. Ahora sí. El Señor le perdonó sus faltas al rey David y lo destacó para siempre. Podemos darle honor al rey David, podemos venerar al rey David sin ningún problema. Aquí es lo que nos está diciendo el padre Amatuli. Ahora seguimos. Elías, qué glorioso fuiste en tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser igual a ti? O sea, Elías. Con referencia a los 12 profetas, que sus huesos florezcan en sus tumbas por haber consolado a Jacob. En ahí está. También otros personajes bíblicos. Bien. Ahora sí, a ver. Ellos, gracias a la fe, sometieron países, establecieron la justicia, vinieron realizarse las promesas de Dios, cerraron los hocicos a los leones. Otros murieron apaleados y no aceptaron la transacción que los hubiera rescatado, porque preferían alcanzar la resurrección. Otros sufrieron la prueba de la burla y los azotes y hasta de las cadenas de la cárcel. Fueron apedreados, torturados, aserruchados, murieron a espada, fueron errantes de una a otra parte, sin otro vestido que pieles de cordero y de cabras, faltos de todo, oprimidos, maltratados. Está en Hebreos 11. Hebreos 11, todos 33. Personajes que dieron la vida por Cristo. Así es. A eso se está refiriendo, ¿no? Que sí. se les puede venerar a todos esos personajes llenos de fe. Sí, después de muertos siguen actuando en beneficio del pueblo, por lo cual entregaron su vida. Aún después de muerto, Samuel, por ejemplo, profetizó para anunciar su fin al rey Saúl, ¿no? Desde el seno de la tierra levantó su voz para profetizar y para borrar la iniquidad del pueblo. Eso está en Sirácides 46:20. Nada fue imposible para Elías, y hasta en el sueño de la muerte hizo obra de profeta. En vida hizo prodigios y después de muerto obras maravillosas. Estas son algunas citas bíblicas que ya nos las da el padre Amatuli aquí, ya bien específicas, para poner el ejemplo de que podemos rendirle honor a estas personas, estos personajes bíblicos. Seguimos. Por lo tanto, se puede pedir
se puede pedir su intercesión, y ellos pueden intervenir en favor de los que viven. Así es, como a nuestros santos, nosotros pedimos intercesión, no es que los pongamos por encima de Dios, sino que podemos pedir intercesión, porque nosotros creemos como católicos que en la comunión de los santos, y los santos, bueno, aunque hayan muerto en carne, pero su espíritu está todavía, son amigos de Dios, están con Dios ya. Acordémonos, ahí aplica cuando decimos Dios es Dios de vivos, no de muertos. Por Bien, lo tanto, pues ellos pueden interceder por por nosotros, y a ellos les pedimos, ¿no? sí. Padre Abraham, por ejemplo, a él, ten piedad de mí y manda a Lázaro que se moje la punta de un dedo para que se refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Aquí está hablando el rico Apulón, acuérdense que murió el rico Apulón y también Lázaro, que era pobre y que no tenía ni para comer, ¿no? Y el rico pues estaba en las llamas que lo atormentaban y le decía al padre Abraham, o sea, le estaba pidiendo al padre Abraham, por eso nosotros podemos rendirle homenaje al padre Abraham. Le dice, ten piedad de mí, manda a Lázaro que se moje la punta de un dedo por lo menos para que me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Seguimos con la cita bíblica de ese mismo relato. Te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a mis familiares, donde están mis 5 hermanos, para que les advierta y no venga también a este lugar de tormento. Eso está en Lucas 16:24, es la historia Exacto. del rico Apulón y Lázaro. Y luego también tenemos lugares sagrados, por si fuera poco, podemos nosotros venerar lugares sagrados. ¿Cómo no? Aquí en la Biblia nos los va a decir, así como los personajes de la Biblia veneraban lugares sagrados, nosotros podemos hacerlo. Aquí Son sí, los lugares donde se realiza una intervención o manifestación de parte de Dios. Pues bien, merecen un respeto, veneración especial. Despertó Jacob de su sueño y dijo, Yahvé está realmente en este lugar y yo no lo sabía. Qué terrible es este lugar, no es nada menos que una casa de Dios y la puerta del cielo. cita bíblica en Génesis 28:16, Jacob en su sueño. Vamos a ver aquí otra más. Yahvé le dijo, no te acerques más. Sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Ahí está, lugares sagrados, es tierra sagrada. Sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Cuando le dijo a Moisés, ¿no? En Cuando la subió zarza a la ardiente. zarza, ajá. Quítate el calzado de tus pies, el lugar que pisas es santo. Josué, también a Josué, 5:15. De una manera especial son lugares sagrados, el tabernáculo y el templo de Jerusalén, aparte de ciertos santuarios locales. Así es. El tabernáculo, el templo de Jerusalén son lugares sagrados. Me harán un tabernáculo para que yo habite en medio de ellos. De lo que tú hablas del tabernáculo. Así es. Cuando Salomón acabó de rezar, bajó fuego del cielo que devoró el holocausto y los sacrificios, mientras la gloria de Yahvé llenó el templo. En el Nuevo Testamento se distingue entre las casas particulares y las casas donde se realiza la fracción del pan, el centro del culto de la nueva alianza. No tienen casas para comer y beber, o es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen. Primera de Corintios 11:22. Podemos venerar objetos sagrados. El más importante es el arca de la alianza, donde Moisés depositó las tablas de la ley. Otros objetos sagrados son el altar y la pila de bronce para las abluciones. Esos son los objetos sagrados que podemos venerar. También El altar será cosa sacratísima.
Todo cuanto toque el altar quedará consagrado. Siguen los vestidos y todo cuando los sacerdotes usan en el culto. Esos son objetos sagrados también, los vestidos y todo lo que usan los sacerdotes en el culto. Por eso nosotros podemos venerar todos esos objetos, son sagrados. Por ejemplo, cuando vamos a misa, Sí, la copa, todos esos objetos, ¿no? Que vemos. así es. Lo revistió a Aarón de un vestido sagrado de oro. El propio Moisés lo consagró y lo ungió con aceite bendito. El aceite también es un objeto sacratísimo. Tiempos sagrados, hay tiempos específicos que son sagrados. Antes que nada, los israelitas consideraban sagrados el séptimo día, el séptimo año y el año jubilar, año 50, ¿no? Después celebran 3 grandes fiestas. Cada año, la fiesta de los panes ácimos para recordar la salida de Egipto, la fiesta de la siega de los primeros frutos y la siega de los últimos frutos. Esos son tiempos sagrados. Ujú. En el Nuevo Testamento, que empieza con la muerte y resurrección de Cristo, encontramos como día especial para la reunión de los cristianos el día primero de la semana, para recordar la resurrección del Señor, que se refiere al domingo, ¿no? Y está en Primera de Corintios 16:2 y en Hechos 20:7. Ese ya es nuestro día, el día del Señor. Por eso dice aquí ya en el Nuevo Testamento, por eso son tiempos sagrados. Poco a poco también el nuevo pueblo de Dios se fue estableciendo sus fiestas a imitación del antiguo pueblo de Israel, por ejemplo, Pascua, Pentecostés, Navidad, Ahí etc. está lo de nosotros, o sea, poco a poco, ¿quién es el nuevo pueblo de Dios? La iglesia. ¿Quién es la iglesia verdadera de Cristo? Pues la iglesia católica. Por eso, poco a poco también el nuevo pueblo de Dios, es decir, la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, vamos estableciendo las fiestas a imitación del antiguo pueblo de Israel. La Pascua, Pentecostés, la Navidad, la Semana Santa. La venida ¿sí? del Espíritu O Santo. sea, no necesitamos permiso de los protestantes para ir, la iglesia no necesita permiso de los protestantes para ir poniendo las fechas específicas, los tiempos sagrados. Lo que necesita es imitar el antiguo pueblo de Dios. Por eso también, fíjense cómo va tomando forma esta explicación que nos hace concientizarnos el padre Flaviano Matuli. Obviamente él ya hizo este trabajo de investigación, de concatenar todos los escritos de los padres de la iglesia, del catecismo, de la Biblia, personas sagradas. Podemos venerar personas sagradas. ¿Quiénes son esas personas sagradas? Son los sacerdotes por estar consagrados al servicio de Dios en el culto y los reyes por ser sus representantes en la guía del pueblo. Por eso los reyes era bien importante que se respetaran, que se le rindiera, vamos a decir, el culto también de veneración a los reyes. ¿Por qué? Porque se sabía que eran ungidos. Como el rey Saúl incluso después se volvió malo, pero él fue ungido por Samuel, el profeta. Ya luego el rey David, ¿sí? Y ahorita vamos a ir viendo cómo en la Biblia nos explica por qué es tan importante honrar a los reyes, honrar a los sacerdotes. Por Y eso, obviamente a nuestros sacerdotes de hoy, por eso los honramos, por eso los respetamos, son personas sagradas. consagradas al servicio de Dios y al culto. Por eso son ungidos con aceite. En Levítico 8:12, 30, en Samuel 10:1. Y merecen un respeto especial. Dios revistió a Aarón de un honor altísimo. Está en Sirácides. ¿Cómo te atreviste a alzar tu mano para matar al rey que Yahvé había consagrado? En 2 de Samuel 1:14. Ahí es un reclamo que están haciendo, ¿no? Así es. Acciones sagradas. Representan el centro de culto en el Antiguo y el Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento se dividían en oblaciones y sacrificios. Las oblaciones consistían en flor de harina, pan, espigas, aceite, vino, incienso, etc. Está en Levítico 2, 1, 16. Los sacrificios consistían en animales que se mataban en honor de Dios. En Levítico 1, 3, 7. Y aquella parte de las oblaciones que era quemada. En Levítico 2, 9, 13, 16. Esta víctima es cosa muy santa, dice en Levítico 7, 1. En el Nuevo Testamento encontramos la cena del Señor y su repetición según la orden de Cristo. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Lo encontramos en Hechos 2:42. La copa de bendición que bendecimos no es una comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Está en Corintios 10:16. Así es, Primera de Corintios 10:16. Ahora fíjense aquí, la fracción del pan. Yo recibí del Señor mismo lo que a mi vez les he transmitido. Está hablando San Pablo, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado de la misma manera que es entregado por ustedes. De la misma manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Así pues, cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están anunciando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, si alguien come del pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso que cada uno examine su conciencia cuando va a comer el pan y va a beber de la copa. De otra manera, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Eso lo dijo San Pablo en Primera de Corintios 11:23. Bien, entonces estamos viendo, acuérdense, acciones sagradas. Esa es una acción sagrada, ¿sí? Celebrar precisamente la Eucaristía. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de la Iglesia? La enseñanza de la Iglesia Católica está perfectamente de acuerdo con el dato bíblico. Eso es lo que queremos resaltar. Culto a las imágenes. Es el culto de veneración y no de adoración. Por eso precisamente ahí está la confusión de nuestros hermanos separados, ¿no? Además es un culto relativo, el culto a las imágenes. Es un culto relativo. El honor va a los seres representados en las imágenes, esculturas o pinturas. Por esta razón están equivocados los que acusan a los católicos de ser idólatras. Nosotros no adoramos a los ángeles y los santos ni sus representaciones. Tenemos las imágenes y las reliquias, algo relacionado con Cristo y los santos, como es la cruz, las partes del cuerpo de los santos, objetos que usaron, las reliquias, como algo sagrado que merece respeto y cariño. No pensamos que tengan algún poder especial, como si fueran amuletos, ¿no? Aquí vamos a leer un escrito que es el Segundo Concilio Ecuménico de Nicea. Dice así. A ver, ¿lo puedes leer Como si continuáramos el camino regio y siguiendo al magisterio divinamente inspirado de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica. Definimos con toda certeza y diligencia que así como la figura de la preciosa y vivificadora cruz, así también las venerables y santas imágenes, ya sean de colores y pinceles, como de otro material decentemente se propagan en las santas iglesias de Dios, en los vasos y vestidos sagrados, en las paredes y retablos, en las casas y en los caminos. A saber, tanto las imágenes de nuestro Dios, Señor y Salvador de Jesucristo, como de la Inmaculada Señora nuestra, Santa Madre de Dios, de los honorables ángeles y de todos los santos, junto con los varones ilustres.
Así se refuerza la doctrina de nuestros santos padres, la tradición de la Santa Iglesia Católica en el Concilio Ecuménico de Nicea Así 24 de es. septiembre. Es lo que es una parte de que se dice en el Segundo Concilio Ecuménico de Nicea, del 24 de septiembre. Es decir, el culto a las imágenes, así con esto se refuerza la doctrina de nuestros santos padres. Ese es el objetivo, reforzar la doctrina de nuestros santos padres, la tradición de la Santa Iglesia Católica. Como se ve, podemos tener imágenes de Cristo, la Virgen, los santos y los varones ilustres, es decir, personajes que hicieron algo a favor de la humanidad, por lo cual merecen el respeto de todos. Las tenemos para recordar a las personas que representan y manifestar hacia ellas nuestro cariño, que es igual pues a veneración. Esa es la veneración. Tenemos las imágenes para recordar a las personas que representan y manifestar hacia ellas nuestro cariño. Una imagen, por ejemplo, de San Francisco de Asís, la tenemos para recordar a San Francisco que eso representa y manifestar hacia San Francisco de Asís nuestro cariño. La imagen de la Virgen María la tenemos para recordarla a nuestra madre que la representan y manifestar hacia ella nuestro cariño hacia la Virgen. ¿Sí? No estamos adorando la imagen. También tenemos el Concilio Ecuménico de Trento. Dice, El Sagrado Concilio manda que además las imágenes de Cristo, de la Virgen María de Dios y de los santos se conserven principalmente en los templos y se les tribute el debido honor y veneración, no porque se crea que en ellas resida alguna divinidad o poder, por lo cual debe dársele culto, o que a ellas haya que pedirles algo como hacían antiguamente los paganos, que ponían su esperanza en los ídolos, sino porque el honor que a ellas se les rinde se refiere a las personas que ellas representan. De tal modo que a través de las imágenes que besamos, ante los cuales nos descubrimos la cabeza y nos inclinamos, es a Cristo a quien adoramos y a los santos cuya representación tienen ellas, veneramos. ahí está. Entonces, si hay una imagen que besamos y nos descubrimos la cabeza ante esa imagen y nos inclinamos, si es la imagen de Cristo, es a Cristo a quien adoramos. Y si besamos una imagen de los santos y ante la cuales nos inclinamos, es su representación y veneramos, ¿no? Veneramos a el santo que está representando esa imagen. Con esto queda aclarada la doctrina católica con relación al culto que se debe a las imágenes, que no es de adoración, sino de simple veneración o respeto, como se hace con la fotografía de la abuelita difunta, el monumento a un héroe, etc. En efecto, si rendimos homenaje a ciertos objetos que nos recuerdan a la patria, la bandera, a un héroe, monumento a Emiliano Zapata, y a un ser querido, retrato o carta de la mamá difunta, porque no podemos hacerlo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Con todo lo que nos recuerda a Dios, a la Virgen, a los ángeles y a los santos. Así es, ¿por qué no podemos hacerlo con nuestros santos? Viendo estos objetos, nos acordamos de las personas que representan y tratamos de conformar nuestra conducta a sus enseñanzas y ejemplos. Además, es muy importante subrayar que cualquier acto de homenaje que se rinda a estos objetos va hacia las personas representadas o simbolizadas en ellos. Por ejemplo, la cruz simboliza a Cristo que murió en ella. Claro que si alguien cree que alguna imagen, fíjense este detalle bien importante, nosotros lo sabemos, pero desafortunadamente también existe este tipo de cosas entre nuestros hermanos
católicos que tienen una fe muy, Débil. muy débil. Dice aquí, claro que si alguien cree que alguna imagen o estatua tiene algún poder especial y le pide algún favor, se está portando mal. Una cosa es pedir a Dios delante de una imagen y otra cosa es pedir a la imagen. ¿Bien? Lugares, objetos, personas y acciones sagradas. Si se ha captado lo que hemos visto anteriormente, es fácil contestar a preguntas como estas. Preguntas. ¿Para qué sirven las velas y veladoras? Ahora sí las vamos a contestar. ¿Para qué sirven las velas y veladoras? Otra pregunta. ¿Para qué sirven las procesiones? Otra. ¿Por qué los católicos respetan tanto a los sacerdotes? Son tres cuestionamientos. Son mínimo estos tres cuestionamientos que nos hacen los hermanos separados. Y la respuesta es muy sencilla. Aquí está. El culto se realiza en ciertos lugares especiales mediante ciertas acciones determinadas, usando ciertos objetos y con la intervención de personas encargadas para eso. Todo lo que se relaciona con el culto es sagrado y por lo tanto merece respeto especial. Por eso se usan las velas y veladoras, se hacen las procesiones y se expresa un respeto particular hacia los ministros del culto. Así, respeto particular hacia los ministros del culto, hacia los sacerdotes, hacia los que sirven en el culto, ¿sí? El culto se realiza en ciertos lugares especiales mediante ciertas acciones determinadas usando ciertos objetos y con la intervención de personas encargadas para eso. Entonces, naturalmente, en todo esto interviene mucho el aspecto cultural de cada pueblo, es decir, cada pueblo tiene su manera de expresar su fe mediante ciertos actos de culto, ciertos objetos, ceremonias, etcétera. Por ejemplo, en muchas culturas ponerse de rodillas delante de alguien, pues no es un acto de adoración, sino de respeto y nada más. La Biblia prohíbe ponerse de rodillas delante de una persona cuando se considera como Dios a esta persona. Eso es adorar, como sucedió con Cornelio en Hechos 10:25, ¿no? Los ídolos, respecto a la prohibición que encontramos en la Biblia de construirse imágenes o estatuas, hay que saber entender a qué tipo de imágenes o estatuas se refiere. Aquí se habla de ídolos, es decir, falsos dioses, y no de cualquier imagen o estatua. Habiendo un solo Dios, es claro que se prohíbe la adoración de otros dioses. Moisés quiere evitar el peligro que los israelitas caigan en la idolatría, adorando y sirviendo a las imágenes y estatuas hechas por ellos mismos y considerados como dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En Éxodo 23. Ustedes no vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el monte Horeb en medio del fuego. Por tanto, no se desvíen, no hagan imagen. Deuteronomio 4:15-16. Allí tendrán que servir a dioses hechos por el hombre, dioses de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni sienten. La famosa frase que siempre nos dicen nuestros hermanos separados cuando veneramos a una imagen o veneramos a la Virgen. ¿Sí? Precisamente estos son los ídolos, dioses hechos por el hombre. Pero esto no corresponde al concepto católico de imagen o estatua de santos. Síganme. Nosotros en realidad no pensamos que las estatuas o imágenes de los santos sean dioses o tengan algún poder especial, ni ponemos en ellas nuestra confianza, como hemos visto en la enseñanza de la Iglesia, expresada claramente en el Concilio de Trento. Para nosotros las imágenes y las estatuas de los ángeles, los santos y ciertos personajes ilustres sirven para honrar a las personas que representan. Para eso nos sirven las imágenes y también para acordarnos de ellas con el fin de imitar sus ejemplos. Debemos de imitar los ejemplos de nuestros santos o de personas
que tuvieron una actitud, un tipo de vida cristiano. Alguien podría objetar, de todos modos la Biblia prohíbe terminantemente hacer cualquier tipo de pintura o escultura. La respuesta es, eso no es cierto. En efecto, la misma Biblia relata casos en que se presentó algo que hay arriba en el cielo, que se representó como los ángeles, también algo como en la tierra, como una serpiente y al mismo tiempo, al mismo Dios, imagen de Yahvé que mandó a ser la madre de Miqueas. Dice aquí un texto bíblico en Éxodo 25:18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los pondrás en las extremidades del lugar del perdón, uno de cada lado. Es decir, Dios está mandando a hacer imágenes en Éxodo 25:18, o sea, no prohíbe cualquier imagen, prohíbe imágenes de ídolos, o sea, que tú pienses que esa imagen es Dios, pero aquí él está mandando a hacer imágenes en el arca de la alianza. También mandó a hacer una serpiente de bronce, acordémonos cuando le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y todo el que la mirara iba a sanar, el que fuera picado por serpientes, ¿no? Aquí está, Números 21:8. Haz una serpiente de bronce, ponla en un palo y todo el que la mire sanará. Miqueas devolvió la plata a su madre, la cual separó 200 sidos para el fundidor. Este le hizo una estatua de madera cubierta de metal y estuvo en casa de Miqueas. Así que Miqueas tuvo una casa de Dios, pues en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Esta estatua fue robada por los danitas y llevaba a Laís, donde le hizo un santuario y se le dio culto. En efecto, mientras el culto oficial a Yahvé eran sin imágenes, de hecho en los santuarios particulares sí había imágenes. Y aquí, bueno, habla de que los danistas reservaron un lugar para los descendientes de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos después de él fueron sacerdotes de la tribu de Dan, hasta que la población fue desterrada del país. Colocaron la imagen que había ahí, permaneció mientras que estuvo en Silo, la casa de Dios. Con esto vemos cómo la Biblia nos relata casos en que se hacían imágenes de animales, ángeles o del mismo Dios, bajo su expresa voluntad o con su beneplácito. En realidad lo que la Biblia quiere prohibir es la construcción y adoración de los ídolos, como en el caso del becerro de oro. Acordémonos cuando adoraron el becerro de oro en Éxodo 32 del 4 al 8. No se prohíbe hacerse cualquier tipo de imagen. Para eso es suficiente recordar que el templo de Salomón estaba completamente decorado con imágenes de querubines, toros, bueyes, leones, palmas y olivos. O sea, el templo de Jerusalén estaba recubierto de todas estas estatuas que estamos leyendo. Por lo que se refiere a la prohibición de postrarse delante de las imágenes o de alguna persona, evidentemente no se habla en forma absoluta. Se está refiriendo al culto de adoración que se debe tributar solamente a Dios. En realidad, la Biblia presenta casos en que alguien se postra delante de una cosa o persona. Entonces Josué y todos los jefes de Israel rasgaron sus vestidos, se cubrieron de ceniza la cabeza y permanecieron postrados delante del arca de Yahvé hasta la tarde. Postrados ante el arca de Yahvé. Entonces eso no es adoración, es un acto de veneración. En conclusión, ídolo es un falso Dios, un Dios hecho por mano de hombres y adorado como tal. Los antiguos que adoraban los ídolos ponían en ellos su confianza, pensando que tenían poder, pero no es esta la enseñanza de la Iglesia Católica sobre los santos y las imágenes. Llegó hasta el hombre de Dios y se abrazó a sus pies, Segunda de Reyes. ¿Cómo se puede ver en estos casos, el postrarse delante del arca de la alianza o del hombre de Dios no es un acto de adoración, sino de veneración, que es respeto? En efecto, la Iglesia Católica nunca ha enseñado que las imágenes tengan algún poder especial y que por lo tanto hay que confiar en ellas. Para concluir, Ya vamos a concluir. si algún católico tiene ideas
equivocadas al respecto será precisamente por su ignorancia y no porque exprese la enseñanza de la Iglesia. Por lo tanto, es injusto achacar a la Iglesia Católica los errores que cometen algunos miembros suyos, considerándolos como expresión del sentir de la misma Iglesia. Para el problema de las imágenes y para cualquier otro tipo de problema, hay que saber distinguir entre lo que enseña la Iglesia y lo que piensan o hacen los católicos más alejados y sin preparación. Tomar a estos como representantes del catolicismo es un grande error y manifiesta mala fe y poco aprecio a la verdad. Hacia la verdad. Así es, lo importante es esto, que si algún católico tiene ideas equivocadas al respecto, será precisamente por su ignorancia y no porque exprese la enseñanza de la Iglesia. Así que bueno, pues hay que formarse y saber lo que está uno haciendo, ¿no? Pues es muy importante tener nosotros tengamos bien delimitado qué es la adoración y la veneración. Yo tendría una duda. ¿Se adora a la Santísima Trinidad, que es Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo? Sí. Ahí sí se adora, Y ¿no? la Santísima Trinidad es Dios. Es Dios, ok. Y solo se venera a los ángeles, a los santos, a los sacerdotes, al templo. Ahí sí se venera. Así A la es. Virgen. A la Virgen. A la Virgen. Sí. Y ya en términos más, más técnicos, bien específicos, por ejemplo, a la Virgen se le hace el culto de hiperdulía, ¿verdad? Hiperdulía a la Virgen María, hiperdulía, idulía a los santos, y latría a Dios. Sí, es que hay varios conceptos por ahí bien técnicos, pero esto es una repasada nada más, y poco a poco Claro. pues, cada uno de nosotros hay que ir repasándolo para irnos aprendiendo bien exactamente, ¿no? Los católicos sabemos a lo que nos referimos, sin embargo, a veces tenemos algunas palabras por ahí bien técnicas que no las sabemos, Que no las aplicamos adecuadamente cuando estamos sí, con los protestantes. exactamente. Ahí no es donde nos agarran, pero aquí Sí. vienen, pues, vienen todas las citas bíblicas. Así es. Buenas noches. No sé si puedo preguntar algo. Así, adelante, Saúl. Sí, buenas noches. Bueno, antes que nada, disculpen que luego no me he conectado, que a veces me complica un poco los jueves, pero les agradezco mucho que me sigan invitando y que me sigan considerando. Tenía esta cuestión de una crítica que luego hacían sobre la adoración de la cruz de la Semana Santa. Porque como se oye, o sea, como luego se llega a escuchar, pues es la adoración de la cruz, dicen, no, eso no es, ¿no? Entonces, es un poquito el sentido, que no es realmente, pues, bueno, ¿cómo es este sentido, ¿no? Un poco para pues, tener como bien el dato, ¿no? Sí, Adoramos a sí, Cristo en la cruz. sí, en la lámina que pasamos una lámina respecto a ese. No adoramos la cruz en sí, sino adoramos el hecho de que Jesús murió en la cruz. Adoramos ese misterio que hay ahí porque es el altar donde Jesús derramó su sangre, y eso es lo que realmente adoramos, ¿no? Sí podemos decir, adoramos el misterio de la cruz porque ahí murió Jesús. Sí, y la cruz precisamente es ese símbolo de la muerte de Jesús, de la entrega de Jesús, ¿no? O sea, Ok. adoramos el que murió en la cruz, que es Así es. Jesucristo. Así No es. adoramos un madero, sino a la persona de Jesucristo. Eso lo entendemos los católicos, nada más que muchas veces nos hacen nuestros hermanos separados y esa pregunta, y a lo mejor no sabemos cómo expresarnos, ¿no? Cómo explicarla. Sí. Claro. Sí, muchas veces, bueno, a lo mejor no presté bien atención a donde la pusieron en la lámina, o a lo mejor fue antes de que entrara, porque entré un poquito tarde, pero Ah, bueno, sí había esa cuestión que es recurrente a veces, ¿no?
Ajá. entre estos hermanos o a lo mejor hasta entre otras personas. Sí, porque decimos, vamos a adorar la cruz, vamos a adorar la cruz, porque estamos dentro del contexto católico, ¿no? Entre católicos vamos a hacer adoración de la cruz, pero nosotros sabemos que es al misterio de la cruz, vamos a adorar al que murió en la cruz, ¿sí? Claro, claro, claro. Obviamente eso es para explicarlo ya más específicamente a los hermanos separados. Vamos a adorar al que murió en la cruz, al que derramó su sangre en ese símbolo que es la cruz, no al objeto en sí. Entonces ahí está. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más, Diego? Adelante. Hola, Ya has desarreglado sí, tu ropa para irte de viaje, ¿no? sí, sí, mañana voy a salir. Está bien, qué Este, bueno. Están apurando. este, sí, pues, es agua, no vayan a pensar mal. Este, Porque está que haciendo. Este es hay, este es mezcal. ándale. Más que le No, ponga. Está llamado cielo. es que era una botella de vino y me gustó porque tiene un diseño bonito y la Sí, reutilizo. Pero reutiliza. bueno, Muy les, bien. yo apenas vi una objeción que yo no conocía Ajá. en redes sociales. Ya después unos apologistas la aclararon, pero yo no la conocía. Si tú buscas en Google el documento este, el libro este que recopila los concilios que se llama Desinger, que es católico, Sí, eh, y tú vas al numeral 655 en adelante, son como tres numerales. Ahí sí. dice claramente, dice, el católico que no adore la imagen de María, así usa la palabra, es anatema, ¿no? Ah, Entonces había hermanos protestantes que decían que la iglesia te dice que adores las imágenes de María y los santos y la imagen de Jesús si no eres anatema. Entonces, eh, la estaban usando ese argumento para decir que verdaderamente el católico sí le enseñan a adorar imágenes. Y sí, y si tú vas a ese documento, sí dice así, como ellos dicen, ¿no? Aquí el tema es que es el término, cómo lo entendemos. Eh, la palabra adorar, ¿no? Incluso tú si le dices a un protestante, a ver, si tú le dices a tu mamá te adoro el Día de las Mamás, todos pensamos que eres idólatra. Claro que no, porque en el español, es que aquí el problema, el debate o el problema de esta objeción es el castellano. No es la Biblia, no es el hábito del católico que si es idólatra o no es idólatra, porque sabemos que no lo somos. No consideramos que María... Ajá, y si tú te vas, es que mira, el católico siempre sostiene que la adoración es una cosa y la veneración es otra. Hacemos esa dicotomía para guiar al protestante más fácil y entienda lo que nosotros hacemos. El problema es que cuando se encuentra con este documento católico, como que parece que se rompe ese significado que hacemos la mayoría de gente que estudiamos apologética, que decimos, no, es que nosotros veneramos, no adoramos, y ya explicamos ambas cosas y diferencias que hay. Entonces, ese documento tal parece que confunde, ¿no? Porque por lo que se entiende debería decir el venerar las imágenes, no debería decir la palabra adorar. Pero ujú. si tú eres estricto, o sea, si buscas en el diccionario, adorar sí tiene más de un significado, tiene varios. Y uno de ellos es rendir homenaje a las cosas sagradas. Ahí entrarían las imágenes. Entonces ahí el problema es el castellano, no es la iglesia católica o la cristiandad. Porque si dice ese documento que adoramos, por eso yo les decía la otra vez a unos compañeros que cuando uno va a dialogar este tema, siempre debes aclarar en el diálogo. A ver, yo cuando te diga adorar, significa reconocer como Dios, ¿sale? O sea, desde un principio, si tiene claro el protestante, de ahí, a partir de ahí partimos el diálogo, ¿no? Porque si yo digo, bueno, adorar es reconocer a Dios, él me va a decir, pero este documento católico dice adorar a María, ¿no? Entonces, estarías como contradiciendo, ¿no? O haciendo ambiguo ese significado con la iglesia. Entonces, todo está en el significado del que le demos a adorar, que lo más clásico en este tiempo, lo más común es que adorar sea reconocer algo como Dios, eso. Y si reconoces algo como Dios que no es Dios, pues ya le llamamos idolatría. Entonces, lo menciono porque si se topan con algún documento católico que diga adoramos a María o adoramos las imágenes, que normalmente son documentos viejos, que para este tiempo la significancia o el significado de adorar ya es más, como digamos, más especializado, ¿no? Y la veneración también es más específico. Les voy a poner otro ejemplo de una palabra que también ha cambiado el significado de antes, de la antigüedad a ahora. Por ejemplo, la palabra mártir
eso, la raíz de mártir, la palabra mártir significa testigo. Pero si yo les dijera, yo doy, yo soy mártir porque soy católico, o sea, doy testimonio de mi fe, a ustedes no les va a sonar como que yo sea mártir, porque para ustedes a su mente viene que un mártir es alguien que sufre por la fe, alguien que murió o alguien que está sufriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente la palabra mártir significa eso, pero en el pasado no era así. Mártir era testigo, la palabra significaba testigo, pero con el tiempo, digamos que esa palabra fue evolucionando. Ah, bueno, la palabra adorar también tenía muchos significados, pero en la apologética ahorita la usamos más específicamente para reconocer algo como Dios. Entonces, digo, uno debe tener ese cuidado. Yo, por ejemplo, yo no conocía ese documento. A mí si alguien me hubiera dicho, oye, pero aquí la iglesia te dice que adores, es un documento oficial, bueno, no hubiera sabido qué responder. Pero cuando te vas al castellano y ves pues esas acepciones que tiene la palabra adorar, de la misma manera que yo le puedo decir a mi novia o a mi mamá te adoro, ¿no? Porque también tiene esa otra acepción para decir a alguien que quieres mucho. Ah, bueno, entonces significa que la iglesia católica, en ese caso, cuando te dice adorar, está dándole un significado muy genérico. Es decir, está queriendo decir rendir homenaje. Y eso no está mal. Todo está en qué significado le estás dando cuando tú hablas eso, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por si algún día llega esa objeción, saber siempre discernir eso, ¿no? Es que eso van a encontrar, por ejemplo, en la mayoría de videos de apologistas, van a ver que ellos siempre dicen que la diferencia adorar es para Dios, ¿no? Y veneración para lo demás, para el resto de los homenajes que hacemos. Eh, pero sí acuérdense que puede significar más de una cosa adorar. Entonces, es que el protestante como que se deja llevar por la palabra y si ahí está la palabra, automáticamente eres idólatra, ¿no? Porque como ya no te estás refiriendo a Dios, pero acuérdense que más que la palabra, lo que importa es el significado que le estás dando ya a la hora de hacerlo. No porque yo use la palabra adorar, les digo con mi mamá ya significaría automáticamente que soy idólatra, ¿no? Sabemos que yo no la estoy considerando diosa, a mi mamá, ni a ninguna otra mujer, ni a nadie, ¿no? Que yo quiera mucho. Entonces, en realidad lo que más importa es eso, más allá de las palabras, es en el significado que les damos, ¿no? Digo, no nada más quería decir eso como Sí, participación. sí, eso es bien importante porque así como está diciendo Diego, los protestantes ya como ya se les rebatió actualmente, estamos hablando actualmente, ya se les rebatió todas esas objeciones que ponían, ahora le están rascando y rascando y rascando de tal manera que ya se están poniendo a estudiar a los padres de la iglesia, lo cual antes no hacían, y se están poniendo a buscar documentos, como el que dice Diego, y para hacer caer a los católicos. Obviamente nosotros ahorita en esta etapa estamos de formación, vamos a absorber esto por lo menos que ya tenemos a la mano, que ya es muy atrasado todo esto, pero muchos no lo conocemos o no lo tenemos bien asimilado. Entonces vamos a absorber esto y también a ver si Diego nos ayudas con esa explicación para darle más bien para dar una explicación, pero así concreta, simple y determinante. Yo también ya lo vi incluso este cuate al que recomendaste, ¿cómo se llama? El Santiago Alarcón, tuvo ese Ujú. debate y obviamente pues él lo explica y le dice al protestante que depende del contexto, es como estamos diciendo, a ver, tú le puedes decir a Sí. tu mamá, yo te adoro. Es como cuando te hincas, me hinco y no por eso estoy adorando. O le dices a tu mamá, yo te adoro, a tu esposa, yo te adoro. Depende también mucho el contexto, pero también depende mucho lo que dice Diego, el significado que le queramos dar. Y lo importante es de que no creemos que es Dios, porque le decimos te adoro. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, a ver si armamos algo con eso, o armas algo, Diego, para que nosotros lo tengamos claro, porque ya eso sería más avanzado todavía, porque sí, los protestantes ya le andan rascando y rascando y rascando. Entonces hay que apurarnos nosotros también a absorber toda esta información básica, que todavía ni siquiera así la tenemos bien clara, porque acuérdense, fíjense cuántos conceptos le di de culto y no es muy claro para muchos de nosotros todo eso, ¿no? Pero hay que absorberlo para ir ya platicando sobre algo más avanzado que nos los va. A ver si nos haces esa explicación, Diego, porque sí, yo Sí. también ya la vi, pero pues obviamente tenemos que irle avanzando hasta llegar a ese punto que tú dices, ¿no?
Sí, yo nada más otro comentario, cuando vi que enviaste la liga del tema, que creo dice algo así, bueno, la titulaste esta charla de como de que si el culto solo se le da a Dios, ¿no? Ajá. Algo así. Ajá, es que hay una cita bíblica donde Jesús sí dice que solo a Dios darás culto, solo a Dios, ¿no? Y estaba pensando en cómo ha evolucionado la palabra culto y que en realidad Cristo ahí se refiere solo a Él servirás, ¿no? Otras Biblias traducen así esa palabra, solo darás culto, solo a Él servirás. ¿No? Lo digo porque en la Biblia católica sí dice, solo a Dios le darás culto, y esa era la pregunta del tema de hoy, ¿solo a Dios se le da culto? Eso está en Mateo 4:10, creo, cuando el diablo intenta tentar a Jesús y Jesús le responde que no puede, o sea, Satanás quería que se le rindiera a sus pies y Jesús le dice que no, que porque solo a Dios se le da culto, ¿no? Entonces, digo, hay un protestante puede decir, es que ahí está la respuesta, no se le da culto a otra cosa porque eso de hiperdulía, protodulía y no sé qué son inventos del católico, porque solo a Dios se le da culto, o sea, bien se puede refugiar uno en eso, ¿no? Porque a la Biblia sí lo dice, pero bueno, y ahí uno tiene que estar vivo, porque en las otras traducciones no dice eso, dice solo a Dios le servirá. O sea, es una palabra, bueno, en ese tiempo era el griego, pues, el original, porque acuérdense que la Biblia no fue escrita en español, ¿no? Si fuera escrita en español, pues yo le creía al protestante, pero se usa una palabra ahí que tiene que ver con el servicio oculto, ¿no? Entonces les digo que el protestante así como que es bien estricto con las palabras. Si no está la palabra Eucaristía, entonces no existe la doctrina de la Eucaristía. Si no está la palabra Trinidad, no existe la Trinidad, ¿no? Y así son ellos, de fundamentalistas. Entonces dice ahí que solo a Dios se le da el culto, ¿no? Entonces digo, cuando tú te vas al Éxodo 24, que es donde está el mandamiento este de Dios, solo a Él lo adorarás, sí dice Él solo le darás culto en la Biblia, en esa misma Biblia, ¿no? O sea, ahí queda más claro que la traducción correcta se refiere a que Cristo se refería a que solo a Él lo adorarás, solo a Él le darás el servicio, ¿no? Cuando el católico en estos tiempos, después de 2000 años, usa la palabra culto, ya no estamos rindiendo o estamos dándole un significado a esa palabra de homenaje, ¿no? Pero dentro de ese homenaje que se le puede hacer a muchas cosas, hay uno es muy especial, que es al que se refiere Cristo, que le llamaríamos ya ahorita de adoración, o el de la tría, ¿no? Que es el que explicaste, ¿no? Entonces lo digo para que también como que quede clara esa parte, ¿no? De por qué Jesús, bueno, en esa traducción dice eso, que solo a Dios le darás culto. Así es. Ajá. Sí, y todas esas clasificaciones obviamente no van a venir como latría, dulía, hiperdulía, obviamente no. Entonces nosotros nos estamos enfocando a el que estamos explicando entre católicos, ¿no? Por eso ya después hay otro apartado donde dijimos el culto, pero en la Biblia específicamente, ¿sí? Pero sí, obviamente hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero primero necesitamos nosotros absorberlo como católicos entre católicos y ya después irnos saliendo desde afuera, así como dice Diego, y hay que absorber también todo lo externo, ¿sí? Para que ellos que están investigando por fuera, pues también nosotros podamos contestarles, responderles. Estaba yo recordando de lo que nos dicen siempre, ¿no? La palabra adorar y no por el hecho, o sea, es que es volver a repetir, ¿no? Lo que decían ustedes. No por decirle a nuestro hijo, ay, te adoro, mi niño, te adoro. No quiere decir que ya lo estoy viendo como mi rey, ¿no? Como mi Dios, sino que es una expresión de cariño, de amor. Entonces, nada más eso iba yo a complementar eso. Ya lo demás ya está repetido, ¿no? Así es. Gracias. Noches. Híjole, pues saludando, primero agradecer, ¿no? El tema tan eh, importante como lo están desglosando, como lo están desmenuzando. Yo la verdad es de que no opino porque como me sé ignorante en muchas cosas, estoy tomando nota, estoy aprendiendo como católica, creo que no me había dado cuenta hasta ahorita que realmente estoy en pañales, perdón por la expresión, pero, o sea, ¿cómo puedo defender con todos estos grupos que atacan, ¿no? a nuestra iglesia si yo desconozco realmente esta parte que explicaron ahorita de la tría, por ejemplo, ¿no? Eh,
cómo llevarlo a más personas que según nos decimos católicos, pero que realmente, fíjense que yo estoy triste porque me acordé de un ejemplo que dio un sacerdote una ocasión cuando se celebraba a San Judas Tadeo, hablando principalmente de la ignorancia tan grande en la que estamos varios o la gran mayoría quizás de los católicos. Se decía que la adoración a San Judas Tadeo lo hacían y le pedían en aquella localidad que no recuerdo ahorita el nombre, una localidad de Guerrero, y le pedían a este santito en la festividad, pues por la cuestión del dinero, ¿no? Y yo me acuerdo que el sacerdote les dio una regañiza, pero tremenda, porque dice, bueno, están adorando y ni siquiera saben qué adorar, por qué adorar y para qué, o sea, sí me explico, y ahorita con la explicación que estaban dando referente al culto, digo, bueno, está a gusto entre católicos estar absorbiendo toda la información, pero yo voy más allá de una vez que yo lea, ahorita ya anoté lo que tengo que leer, estudiar, y información siempre nos va a dar esa garantía, esa seguridad, pero luego es cómo poder trasladarlo a aquellas personas que sí nos han atacado fuertemente por la cuestión de ustedes están adorando imágenes, ustedes están adorando al arte sacro, ustedes están adorando, ¿saben? Porque sí nos han pegado muchísimo. Entonces, sí, era básicamente eso, ¿no? Agradecer por, al menos en lo personal sí me doy cuenta, ¿no? Cuánto desconozco. Sí, lo importante también es que esta parte, esto que estamos viendo así como una peinadita o una lambidita nada más de información, nos sirva para motivarnos A a investigar. saltarle a investigar lo que Diego nos está diciendo, porque si no, si desconocemos o no, no tenemos bien claro esta parte, pues cómo nos vamos a saltar ahora a todo lo demás, a los ataques nuevos que está llegando los hermanos separados. Entonces, lo básico, los fundamentos básicos debemos de saberlos. Y como tú bien dices, muchos no lo sabemos o no lo tenemos muy claro todavía. Pero pues de eso se trata, de ir avanzando cada vez más, que nos pique aquí la espinita, que nos motive a saber más. Y así nos va llevando a investigar, a leer. Por ejemplo, esta enseñanza de ahorita, lo que vimos ahora, si nosotros lo volvemos a ver pasado mañana o la otra semana con otra persona que lo está explicando, ya va a ser más fácil que lo entendamos y que lo dominemos. Claro, Sí, así. claro. Yo tenía una duda ahorita que estaban explicando eso, si conocemos la raíz etimológica de lo que es la latría, la dulía y la hiperdulía, porque partiendo de eso también, pues es tener una noción más profunda, ¿no? Del por qué la veneración a Dios, la veneración a los santos y la veneración a la Virgen María. Yo tengo esa duda todavía, pero bueno, voy a tratar de investigarlo. Sí, 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 claro que sí. Y acuérdense que vamos paso a paso, paso a paso. Ahorita lo que nos toca ir aprendiendo, como les decía, y que nos motive a ir investigando más. Ya mencionaste otra parte bien importante, porque si no, entonces habría que irnos al arameo, al griego, y íbamos a ver que hay muchísimo más que todavía aprender. Entonces, sí, que nos vaya motivando a investigar esto como tú lo decías. Ahora hay que investigar etimología, hay que investigar lo que nos decía Diego, y tenemos mucho por qué aprender, pero ahorita vamos paso a Mucho paso. por aprender de nuestra Iglesia Católica. No, ese es un mundo de conocimiento, porque ya muchos ya se están metiendo de lleno a lo que es el arameo, al griego y al hebreo, para explicar todo tipo de la apologética, pero pues nosotros no, todavía no vamos a ese nivel, ¿no? Por eso estamos repasando al padre Flaviano Amatelli, porque él ya investigó tanto que pues por lo menos vamos a ir conociendo lo que él ya tiene asimilado y nos los está entregando a nosotros para que podamos. Adelante. Sí, Isabel dice, buenas noches, una disculpa, me tengo que retirar, muy interesante. Hay que investigar, Dios les bendiga, excelente presentación. Gracias. A ver, Diana, adelante. Buenas noches, entré un poco tarde, entonces a lo mejor me perdí de algo. Es muy corto lo que voy a decir. Justo hace 8 días que fue el jueves de Corpus Christi,
Ajá. Estuve en la procesión que se hizo en la tarde, después de la misa de 6. Y ya cuando íbamos de regreso a la iglesia, íbamos cruzando la calle y pues, obviamente, digo, no éramos tantas personas, en realidad éramos pocas, pero pues la gente como los coches, ¿no? Los conductores empezaron como a desesperar. Atlaltenango, ¿usted? Sí, a Tlaltenango, Ah, ajá. ya, sí. Fue muy cortito, fue ahí nada más, ¿no? A San Jerónimo y ya, así algunas estaciones pequeñitas y ya. Bueno, pero lo que les quiero platicar fue que justo cuando íbamos cruzando ya para entrar a la iglesia, estaban unos motociclistas, entonces los detuvieron, ¿no? Para que nos dejaran pasar y uno de ellos se puso súper agresivo. Y pues sí es cierto, o sea, ahorita ustedes comentan que ya hay como nuevas objeciones o nuevas cuestiones que están justo eso, cuestionando los protestantes, pero todavía hay gente que sigue con esas ideas de querer hablar sobre las imágenes, pero bueno, esta persona estaba muy molesta porque decía que esa procesión, que eso no viene en la Biblia, ¿no? Yo le iba a contestar, pero yo iba con mis hijos y además se puso un poco agresivo porque los señores que estaban como teniendo el tráfico le decían, oye, bueno, ok, sí, pero pues cálmate, ¿no? Y entonces se puso más agresivo y le estaba echando como la motocicleta a una señora que ya estábamos terminando de cruzar, ¿no? Entonces dije, no, o sea, yo no voy a contestar, digo, tampoco porque no soy la experta, pero yo medio entiendo que una procesión, y creo que me perdí esta parte, ¿no? Ahorita porque llegué tarde, tuve unas cosas que hacer con mis hijos, no pude anotar las citas bíblicas, pero eso yo ya después lo reviso porque ya sé que ya ahorita es tarde, pero no pude anotar las citas bíblicas donde sí, digamos, en la antigüedad, yo escuché una, ¿no? Donde decía, por ejemplo, cuando el rey David estaba, creo que, trasladando el arca de la alianza y entonces iban como danzando y la llevaban y tal, ¿no? O sea, algo así. Entonces sí hay como citas bíblicas que puedan sustentar el hecho de las procesiones, pero bueno, solamente les quería compartir esta experiencia y pues que la gente todavía, o los protestantes todavía siguen como con esas ideas, ¿no? Así es. Gracias. Ya encontré la cita bíblica, mira, donde el rey David con 30,000 hombres hizo su procesión, ¿sí? Su caravana, llevando el arca de la alianza, dando a conocer a todo, vamos a decir, a todo Israel, pues, está en Segunda de Samuel, ahí hay que anotarla, Segunda de Samuel, capítulo 6 del 1 en adelante. Ahí está toda la procesión de David, que reunió de nuevo a todo lo mejor de Israel, unos 30,000 hombres. Fíjense, hicieron esa procesión. Y entonces su esposa, Micol, lo vio que danzaba y lo criticó. Y como lo criticó, precisamente Dios, ahora sí que Dios permitió o tuvo un castigo que no pudo tener hijos, ¿no? No pudo tener hijos Micol, por haber criticado que David hiciera esa procesión para llevar el arca de la alianza. Ahí está, Segunda de Samuel, capítulo 6 en adelante. Capítulo 6 del 1 en adelante. No lo vamos a leer, pero hay que tenerlo para que tengamos ahí nosotros nuestra nota, dónde está la procesión. De ahí en adelante no hay muchas citas bíblicas para procesiones, pero esa es una y con esa pues basta. Y como les digo, por sentido común, la Iglesia Católica quiere dar a conocer ese mensaje de Dios, esa revelación, para ir evangelizando por medio de procesiones o como sea posible, pero la Iglesia Católica quiere dar a conocer todo. Entonces, Que en el camino se va a encontrar como estas cosas que cosas malas, Ajá. Pero cosas no buenas se también. van a poder evitar, pero también va a dejar una enseñanza. Sí, sí, hay cita bíblica. Y además, nada más por sentido común, como decía, hay un teólogo, se le llaman teólogo de la calle, es un indigente, pero es un teólogo que sabe mucho y hasta parece que era pastor antes. Nada más que por algún motivo él se hizo indigente, ¿sí? Y anda en la calle y vive en la calle y ya lo entrevistan, ¿no? Estos protestantes. Entonces él
tiene mucha razón en decir que la Iglesia Católica durante 2000 años, ¿qué es lo que hace con las procesiones? Gritarle al mundo sobre Dios. Las procesiones es un medio para gritarle al mundo, para evangelizar, para que se den cuenta. Así como precisamente el motociclista vio la procesión y empezó a querer insultar o se enojó, pues precisamente es una forma en el aspecto de él fue, pues se molestó el maligno, precisamente se molestó el maligno, pero ¿por qué? Porque la iglesia es la columna y base de la verdad y ella tiene que dar a conocer todo el plan de Dios y una de las formas de dar a conocer el plan de Dios es haciendo las procesiones, porque así como él se molestó, pero hay gente que por medio de esas procesiones también se une, Y guarda respeto. guarda respeto y por lo menos en ese rato se persina, por lo menos dice amén, por lo menos le sale una plegaria para que Dios le ayude en los problemas que está teniendo diarios. Entonces, pues claro que va a llegar gente que también le va a molestar. ¿Por qué? Porque es instrumento también del maligno, así como los protestantes. ¿Por qué atacan a la iglesia también en el tema de las procesiones? Pues porque son instrumento del maligno que está reaccionando ante esa manifestación de la Iglesia Católica de querer mostrar, Expresar a Dios. expresar la verdad. Y citas bíblicas, pues sí, está en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, ¿no? Y un ejemplo exacto es del rey David en sus procesiones. Pero bueno, eso lo vamos a ver también ya más adelante. Y ahorita, bueno, pues yo creo que ya con esto cerramos por el ¿Algo que momento. quiera decir Clarisa o no? Ah, Clarisa faltó, ¿verdad? Sí. Adelante. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Este, pues bueno, yo nada más, ahorita respecto a lo que comenta la compañera, sí, yo, también, vi esa situación, pero como ustedes lo comentan, ¿no? Son situaciones difíciles porque es en el momento en que uno puede caer, y por medio del maligno, como ustedes lo dicen. sí, Yo escuchaba hace tiempo un sacerdote que comentaba y decía, a ver, cuando el Satanás o el demonio, como le conocemos, que quiere que haga que la gente caiga en tentación, en pecado, o en sus malas conductas, pues él siempre se muestra porque en todo momento está, hasta dentro de la iglesia. Y yo me quedé a Chihuahua, pero pues sí, ahí está Dios, ¿no? ¿Cómo? Dice, no, pues sí, o sea, yo escuché precisamente el padre, ¿no? Que decía eso, ¿no? Yo no le podía decir nada ni nada, ¿no? Porque fue algo que escuché de un padre, ¿no? Dice. Entonces ahí precisamente que hasta, o sea, si se muestra en las calles, en tu casa, en otros lugares, donde quiera, dice, pues más en las iglesias, porque tú estás ahí, a veces te distraes, a veces ves que ya llegó una persona, te volteas, o sea, eso ahí está, la está haciendo presente, dice, y a como de lugar quiere que tú caigas, que tú tropieces, que tú caigas en tentación. que, ajá, exactamente, que caigas en tentación, ¿no? Y precisamente yo también vi esa situación. Yo solo me le acerqué a un señor y dije, ¿sabe qué? No le haga caso. No hay que caer en esas tentaciones, En esa porque otro ocasión, chico de ellos también ya empezó a decirle, oye, o sea, ¿qué te pasa con groserías? O sea, ¿te calmas? Entonces, ya nos seguimos y todo, ¿no? Pero al respecto de lo que ustedes dicen de los protestantes que siempre quieren, pues lo que quieren ellos es, yo pienso, ¿no? Eh, creo, no lo sé, de una o de otra manera quieren llevarnos la contraria y sobre todo que nos pasemos a su religión, ¿no? Entonces, ahí cuando nosotros debemos de estar preparados, ¿no? Y más que nada, pues saber esto, lo que ustedes nos enseñan, nos comparten, ¿no? A mí sí se me hace muy, muy interesante porque pues les vuelvo a repetir, o sea, yo de esto pues no conozco pues realmente nada, ¿no? Lo poco que voy
voy aprendiendo hasta ahorita con ustedes y que de hecho pues tengo que anotar, como dice la compañera, las citas bíblicas porque pues hay mucho que saber y yo creo que lo vuelven a, como ustedes lo comentaban, ¿no? Creo que esto nunca acabaría uno de aprender, ¿no? Porque entre más salen más cosas y más cosas y más cosas, ¿no? Una cosa nos lleva a otra y así sucesivamente, ¿no? Pero yo agradezco que sí, que pues nos compartan esto y ahorita pues yo logro entender lo que acaban de decir entre la veneración y la adoración, ¿no? Y eso es porque realmente ya me quedó, bueno, a mí ya me quedó claro, ¿no? Que solo a Dios se le debe adorar y a las imágenes solamente venerar, ¿no? En los santos y de hecho hasta la Virgen María también se le tiene que venerar, bueno, por lo que yo. A los demás, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, ¿terminamos? Terminamos. Disculpe, no sé, perdón, ya sé que es muy tarde, pero es que lo que pasa es que lo que comentó Diego me dejó pensando bastante Sí. y me quedé, bueno, no sé, ¿no? O sea, me surgió la duda, Ajá. no lo había pensado nunca. Esta parte de la interpretación de las palabras es importante, creo, porque, bueno, ahora me surge la duda, en algunas, evidentemente, por ahí, alguna vez veía en una Biblia protestante la parte de la transustanciación de la Ajá. última cena, donde en lugar de decir, esto es mi cuerpo, decía, esto representa mi cuerpo, ¿no? Que es evidentemente una forma diferente de escribir una parte importantísima, ¿no? Así. De, de, Muy de, bien. pues, bueno, de cómo representa, bueno, de lo que es, como la esencia, ¿no? De esta parte. Ahora, lo que me surge duda es que parece, o sea, lo que comenta Diego de que la palabra puede ser interpretada dependiendo un poco de cómo, o sea, de un poco el contexto, ¿no? Y a lo mejor me queda la duda de si, por ejemplo, no podían argumentar los hermanos separados que cuando se hizo la traducción a lo mejor se malinterpretó, ¿no? Así como, y entonces, ¿cómo argumentamos que la verdadera forma de traducirlo es como la tenemos en la Biblia católica, ¿no? No como ellos la interpretan, porque al final termina siendo como un juego de interpretaciones de la palabra, ¿no? Que esté escrita en algún idioma que pudo haber sido arameo o griego o algún otro idioma, que incluso siendo lenguas muertas, este, pues es más complicado, ¿no? Entonces creo que ahí sí, no sé, siento que me empezó a causar ruido porque parece como una cosa, o sea, podría parecer ahora esta cuestión de interpretar la palabra adorar de esa forma como una cosa medio un poquito como a modo, o sea, como podría parecer así como un poco ah, como a conveniencia, por así decirlo, o sea, podría ser interpretado por parte de los hermanos separados como que es que esa conveniencia, tú ocupas la palabra entonces, porque ahí lo dice literal, pero entonces esa conveniencia dices que tiene como otra forma, ¿no? Y pues ya, ¿no? Entonces con eso te libras de este ataque, ¿no? Por así decirlo. Y esta cuestión de que pueda haber como pues, evidentemente la traducción es antigua, no pueda haber en otras partes que son sensibles, o bueno, que son igual sensibles, pues este tipo de confusiones, ¿no? Que pudieran por ahí meter como, como la objeción, ¿no? Entonces, bueno, no sé. A lo mejor es tema para otro momento, sin duda, porque pues puede ser como una discusión a lo mejor, pero sí me quedó la duda. Gracias. Sí, sí, pero Diego te lo va a explicar así bien rapidito. A ver, Diego, adelante. Porque sí, está Eh, fácil eso explicarlo y Diego lo explica más claro ni el agua. A ver, yo, Diego. yo- yo creo que, bueno, primero esa Biblia que tú dices es muy especial, muy única, es la de los testigos de Jehová. Ninguna otra Biblia dice eso, solo la de ellos, que se llama Traducción del Nuevo Mundo, así se llama, y es una Biblia generalmente es negra. Y bueno, esta Biblia es un fraude, ¿no? O sea, viene demasiado editada a conveniencia para que diga lo que los testigos de Jehová quieren que diga, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, si a mí un protestante me dijera que la traducción no es correcta, la verdad es que yo siento que les juega en su contra a ellos, no a nosotros.
Porque yo puedo decir, bueno, si no es clara la traducción, a mí el magisterio o la tradición también me aclaran y me dicen esto. Pero él se basa en la sola escritura, entonces está basando en un libro que ni siquiera él está seguro que la traducción esté bien, ¿no? Entonces ¿cómo va a defender su fe? Un protestante que duda de la traducción, ¿no? Y la otra, si va a alegar que la raíz de tal palabra puede significar otra cosa, pues bueno, yo lo primero que le preguntaría, digo, no es buena idea en un debate o en un diálogo apelar a esas cosas del griego, del arameo, porque sí habría que saber hablarlo, o saber conocerlo. Entonces yo le preguntaría, bueno, ¿sabes griego? ¿Sabes traducir? Si no lo sabes, pues ¿para qué lo dices, no? O sea, o más Exacto. bien estás diciendo algo que te contó un pastor, ¿no? Pero para eso tendrías que, pues, meterte al idioma, sacar un curso para ver que el pastor a ti no te mienta, ¿no? Pero el punto es cuando se usan palabras supuestamente mal traducidas, sin saber ellos el idioma, pero como así les enseñaron que así les puedes objetar a los católicos, pues así lo hacen, ¿no? Entonces, no es buena idea muchas veces, pues, meter en el diálogo las cuestiones del griego o del hebreo, pero digo, se puede tratar, ¿no? Pero siempre con la aclaración de que, pues, yo les digo, yo no sé, o sea, yo no sé estos idiomas, pero sé que esta palabra se repite en tal y cual situación y debe significar por eso esto, ¿no? Pero no más allá de eso, o sea, bueno, eso yo es lo que yo respondería, ¿no? O lo que yo diría en cuanto a eso. Y pues sí, esa es otra variante que no toma en cuenta el protestante cuando supereleva la escritura, pues sí, pero la escritura originalmente no fue escrita en español, o sea, todavía tienes que asegurarte que la traducción esté correcta, y la traducción será palabra de Dios, ese será otro debate, ¿no? Si también Dios se manifestó en el que tradujo, ¿no? La Biblia, y muchas veces hay protestantes que reconocen que está mal traducido en muchas palabras, ¿no? Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que la herramienta que ellos usan, que es la única que ellos tienen, hasta en ellos, a ellos mismos la andan falseando, ¿no? O sea, entonces ¿cómo pueden guiarse, ¿no? Correctamente. O sea, yo lo veo más en contra de ellos. Nosotros no, pues aunque la Biblia esté mal traducida, pues yo tengo un magisterio y tengo una tradición, ¿no? Documentos de la iglesia que me respaldan a lo que yo estoy diciendo. Nada más. Así es, Diego. Y además, Gracias. acordémonos que cada objeción se tiene que tomar a esa objeción nada más, específicamente al asunto del cuerpo y la sangre de Cristo, que esto representa. Nosotros decimos que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es. ¿Por qué? Porque si no, entonces San Pablo lo hubiera vuelto a decir después de Cristo. Cristo lo dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y ya después, 30 años después, lo volvió a decir San Pablo. Y para ese tema específico, antes de que se acabe, ya se va a acabar, Pero si se acaba, bueno, vámonos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27, sin meterse a que el arameo, que el griego y que no sé qué, eso está muy bien, no vamos a saltar hasta allá. Antes de saltar allá, vámonos a la misma Biblia. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Fíjense cómo comprobamos que sí es el cuerpo y sí es la sangre de Cristo. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Fíjense, Primera de Corintios 11:27 dice, por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el pan y el vino. No dice así, ya se dieron cuenta, no dice así, dice, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí te das cuenta que si tradujeron mal la Biblia en un punto, en este no hay para echarse para otro lado. Y eso la tienen todas las Biblias, incluso la de los testigos de Jehová. Eso dice, ¿sí? Ahí se dice que pecas contra el cuerpo y la sangre. Si comes el pan y el vino indignamente, vas a pecar contra el cuerpo y la sangre. Entonces ahí está bien clarito que tradujeron mal la otra parte donde Jesús dice, esto representa mi cuerpo y representa mi sangre. Y así hay varias citas, entonces por eso con varias citas nosotros podemos responder a ese cuestionamiento en específico. Sobre el asunto de adorar, bueno, ya ese sería otro asunto que también hay que verlo particularmente con sus citas bíblicas. ¿Vale? Entonces así quedamos. Así se puede rebatir ese tema en particular, mi estimado Esaú. Yo creo que ya lo sabías, nada más que hay que tenerlo más en cuenta y pues es fácil.
Sí, muchas gracias, gracias. Sí, vámonos entonces, porque ya falta un minuto y vamos a hacer la oración se de va a salida. acabar? Sí, ya falta un Entonces, se va a minuto. cerrar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre amado, por esta noche, por permitirnos llegar a estos momentos. Te agradecemos, te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre. También te pedimos perdón por no saberte amar y adorar como tú nos los pides. Todo esto te pedimos también para que bendigas nuestros sueños y nuestras familias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jóvenes, se nos hizo tarde, pero bueno, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Que pasen Gracias, que buena pasen buena noche. noche, que Dios bendiga a sus familias, que estén Que bien. Gracias por estar igualmente. aquí. Buenas noches. Sí, buenas noches a todas. No saben cómo Gracias. se siente uno bien de que estemos reunidos platicando sobre la palabra de Dios. Que estén bien. Muy